Hay un momento en la vida en el que el paso del tiempo deja de ser solo una idea y se convierte en una experiencia tangible. El cuerpo cambia, la energía se transforma y la mente empieza a hacerse preguntas más profundas. Pero déjame decirte algo desde el principio. Envejecer no es sinónimo de deterioro inevitable. Es una consecuencia directa de cómo hemos vivido por dentro. Desde la neurociencia y la biología, sabemos hoy que el envejecimiento no depende solo de los años, sino del estado interno desde el cual transitamos la vida. El estrés crónico, la rigidez mental y la desconexión emocional envejecen más rápido que el tiempo mismo. En cambio, una mente flexible, un corazón abierto y un cuerpo en coherencia pueden rejuvenecer procesos que creíamos perdidos. He visto personas de más de 60 años recuperar claridad mental, vitalidad y entusiasmo, no porque desafiaran la edad, sino porque cambiaron la relación con su mente, su cuerpo y su sentido de vida. El envejecimiento entonces deja de ser una condena y se convierte en una invitación a vivir con más conciencia. Si este tema toca alguna parte de tu vida, cuéntamelo en los comentarios. A veces expresar una verdad sencilla abre una puerta de luz que no sabíamos que existía y nos recuerda que Dios nunca deja de renovar aquello que se abre a la vida. 1. El primer hábito es calmar el sistema nervioso. Permíteme ahora llevarte a un punto esencial. El envejecimiento se acelera cuando el cuerpo vive en alerta constante. Un sistema nervioso que no descansa interpreta que el peligro nunca termina y eso consume una enorme cantidad de energía vital. Cuando observamos esto con profundidad, entendemos que no se trata solo de cansancio físico, sino de una forma de habitar la vida desde la tensión permanente, como si el cuerpo nunca recibiera la señal de que puede bajar la guardia. En ese estado, la mente permanece enfocada en sobrevivir y no en vivir, y el organismo actúa como si cada día fuera una amenaza que hay que resistir. Esa interpretación sostenida va cerrando espacios internos, reduce la capacidad de disfrute y acelera procesos de desgaste que no tienen que ver con la edad cronológica, sino con la falta de seguridad interior que el sistema nervioso necesita para regenerarse. Cuando el organismo permanece demasiado tiempo en ese estado de vigilancia, el cuerpo deja de invertir recursos en reparar, regenerar y renovar, y esta decisión biológica no es consciente, sino profundamente adaptativa, porque el cerebro prioriza la supervivencia inmediata sobre el cuidado a largo plazo. Es como una casa que nunca apaga las luces de emergencia. Tarde o temprano, la energía se agota y los sistemas empiezan a fallar. El envejecimiento no aparece solo en las arrugas visibles. Aparece primero en la forma en que el cuerpo se siente habitado, en la rigidez interna, en la pérdida de flexibilidad emocional y en la sensación de que vivir requiere demasiado esfuerzo. Cuando el cuerpo vive así durante años, el jardín interior se reseca y la vitalidad empieza a retirarse en silencio. Desde la fisiología sabemos que el estrés crónico activa procesos inflamatorios que afectan directamente al cerebro, al sistema inmune y a la regeneración celular. Y esta no es una idea abstracta, es una realidad biológica observable. No es solo una sensación emocional, es una cascada química que altera el equilibrio interno y mantiene al organismo en un modo defensivo constante. Cuando la mente no se calma, el cuerpo envejece intentando defenderse de peligros que muchas veces no existen en el presente. Esa defensa permanente consume recursos esenciales, reduce la capacidad de reparación celular y debilita la respuesta inmunológica, creando un terreno interno menos fértil para la salud, la claridad mental y la longevidad consciente. Este estado sostenido de tensión altera el sueño, debilita la memoria y vuelve al pensamiento más rígido, porque el cerebro interpreta que no hay tiempo para descansar, ya que algo malo podría ocurrir si se relaja. Esa interpretación, mantenida durante años, va erosionando lentamente la vitalidad interior y estrechando la percepción de la realidad. La mente pierde amplitud, el cuerpo pierde suavidad y la respiración se vuelve superficial, como si el organismo estuviera siempre preparado para huir. En ese contexto, la vida se experimenta desde la resistencia y no desde la confianza, y el paso del tiempo se vive como una amenaza en lugar de como un proceso natural de profundización. La calma no es pasividad, es inteligencia aplicada al cuerpo y a la mente. Cuando activamos el sistema parasimpático a través de la respiración consciente, el descanso profundo o la atención plena, el cuerpo entra en modo reparación de manera casi inmediata. Empieza a sanar desde dentro, como un jardín que por fin recibe agua después de una larga sequía. Las células reciben señales de seguridad
el sistema inmune se reorganiza y la mente deja de anticipar escenarios negativos. En ese estado, el organismo recuerda cómo regenerarse y cómo distribuir mejor su energía, no para defenderse, sino para vivir con mayor plenitud y equilibrio interno. La respiración lenta y profunda actúa como un mensaje directo al cerebro. Ahora no hay amenaza, ahora puedes soltar. En ese instante, la musculatura se afloja, el ritmo cardíaco se ordena y la mente deja de anticipar peligros que no están presentes. Es un retorno al hogar interno, un recordatorio silencioso de que el cuerpo sabe cómo autorregularse cuando se le permite. Respirar conscientemente no es una técnica sofisticada, es una forma de diálogo íntimo con el sistema nervioso que restablece la confianza básica en la vida y devuelve al cuerpo una sensación de estabilidad profunda. He visto cómo personas mayores, al aprender a respirar de forma lenta y profunda, recuperan sueño, claridad mental y una sensación de bienestar que creían perdida. No cambiaron su pasado ni sus circunstancias externas, cambiaron su estado interno, y ese cambio tuvo efectos visibles en su postura, en su energía y en su manera de relacionarse con la vida. Cuando el cuerpo deja de estar en alerta, la mente se vuelve más flexible y el corazón más disponible. Es en ese espacio donde la vitalidad reaparece no como euforia, sino como una serenidad profunda que sostiene el día a día. Ese cambio es profundamente transformador, porque cuando el cuerpo se siente seguro, la mente empieza a soltar viejas historias de lucha que ya no necesita sostener. La identidad deja de estar construida sobre el esfuerzo constante y se abre a una forma más amable de estar en la vida. Aparece una sensación de permiso interno, de descanso legítimo, de confianza en que no todo depende del control. En ese estado, el envejecimiento deja de vivirse como pérdida y empieza a experimentarse como una etapa de integración, comprensión y mayor profundidad emocional. Calmar el sistema nervioso no significa ignorar los desafíos, sino afrontarlos desde un lugar más estable y lúcido. La claridad aparece cuando el ruido interno se reduce y la mente deja de reaccionar automáticamente. Es en ese silencio donde el cuerpo recuerda su capacidad natural de equilibrio, donde la respiración se vuelve aliada y donde la percepción se amplía. Desde ahí las decisiones son más conscientes, las emociones más reguladas y la relación con uno mismo se vuelve más compasiva y respetuosa. Calmar el sistema nervioso es permitirle al cuerpo recordar que ahora está a salvo, aquí y ahora. Y cuando el cuerpo se siente seguro, la vida vuelve a circular con más fuerza, con mayor suavidad y con una energía que no nace del esfuerzo, sino de la coherencia interna. Ese estado no elimina las dificultades, pero cambia radicalmente la forma de atravesarlas, devolviendo al ser humano una sensación de hogar interior que rejuvenece desde dentro. 2. El segundo hábito es mantener la mente en aprendizaje. Al mirar más profundamente esto, descubrimos que el cerebro envejece cuando deja de aprender, no por falta de capacidad, sino por falta de estímulo significativo. El cerebro humano está diseñado para expandirse, no para estancarse. Cuando la mente deja de recibir desafíos que la inspiren, comienza a economizar energía. No porque no pueda más, sino porque interpreta que ya no es necesario crecer. La neuroplasticidad no desaparece con la edad. Lo que desaparece es la curiosidad. Cuando una persona se abre a aprender algo nuevo, el cerebro crea conexiones, fortalece redes y rejuvenece su funcionamiento interno. Cada nuevo aprendizaje es como una semilla que se planta en el jardín interior. No todas florecen de inmediato, pero todas envían una señal clara al cerebro. La vida continúa, todavía hay algo que descubrir, algo que integrar. Aprender no significa acumular información, sino mantener la mente viva. Puede ser un nuevo idioma, una habilidad manual, una reflexión profunda o una conversación significativa. Cada acto de aprendizaje es una señal de vida para el cerebro. Cuando aprendemos desde el disfrute y no desde la obligación, el cerebro libera sustancias que favorecen la memoria, la atención y el bienestar emocional. El aprendizaje entonces deja de ser esfuerzo y se convierte en nutrición. He acompañado a personas que al retomar el hábito de aprender recuperaron autoestima, memoria y entusiasmo. El cerebro interpreta ese movimiento como una razón para seguir invirtiendo energía en el presente. La mente que aprende no se queda atrapada en el pasado. Se orienta hacia adelante con suavidad, sin ansiedad, con una curiosidad serena que rejuvenece la percepción del mundo.
Aprender también implica cuestionar creencias antiguas, soltar ideas que ya no sirven y abrir espacio a nuevas formas de comprender la vida. Ese proceso mantiene al cerebro flexible y al corazón despierto. Cuando la mente se mantiene en aprendizaje, el envejecimiento pierde rigidez. La persona se vuelve más adaptable, más creativa y más abierta al cambio inevitable. Una mente curiosa no envejece igual. Se mantiene flexible, luminosa y abierta al cambio. 3. El tercer hábito es cuidar el mundo emocional. Algo dentro de nosotros cambia cuando comprendemos que las emociones no expresadas envejecen más que los años. El resentimiento, la culpa y el miedo sostenido se alojan en el cuerpo como cargas invisibles. Estas emociones no resueltas no desaparecen con el paso del tiempo, sino que se transforman en tensión crónica, en rigidez corporal, en un cansancio profundo que muchas veces atribuimos únicamente a la edad, cuando en realidad tiene raíces emocionales muy antiguas, porque el cuerpo guarda memoria de todo aquello que la mente no pudo expresar y es como un jardín interior donde las hojas secas no se retiran y poco a poco el suelo pierde oxígeno, la savia circula con dificultad y la vitalidad comienza a apagarse sin que sepamos por qué. Desde la psicología y la neurociencia sabemos que la represión emocional mantiene activados circuitos de alerta en el cerebro que incrementan la inflamación y debilitan el sistema inmunológico, mientras que cuando una emoción es reconocida y comprendida se produce una descarga reguladora que libera energía vital, permitiendo que el organismo salga del modo defensa y vuelva a un estado de mayor equilibrio y coherencia interna. Cuando una emoción es aceptada sin juicio, el sistema nervioso se regula de forma natural, el cerebro deja de interpretar que existe una amenaza constante y el cuerpo puede relajarse profundamente, no para quedarse anclado en el pasado, sino para darle un lugar a lo vivido y permitir que deje de doler en silencio, porque aquello que se escucha ya no necesita gritar a través del cuerpo. El corazón necesita espacio para sentirse. Y cuando una persona mayor se permite llorar sin vergüenza, reír sin culpa, perdonar sin exigencia o agradecer sin nostalgia, el cuerpo responde con alivio inmediato, no como una metáfora poética, sino como un proceso real de regulación emocional que se traduce en una respiración más amplia, un pulso más estable y una sensación de ligereza interna. He visto personas que al atreverse a expresar una tristeza guardada durante décadas o al soltar un resentimiento que había normalizado como parte de su carácter, experimentan cambios visibles en su postura corporal, en su energía diaria y hasta en su manera de mirar la vida, porque el cuerpo agradece profundamente cuando la emoción deja de ser una carga secreta que consume recursos internos. Cuidar el mundo emocional es aprender a observar lo que sentimos con amabilidad, sin negarlo pero sin quedarnos atrapados en ello, es permitir que la emoción atraviese la conciencia como una nube, que pasa por el cielo sin convertirse en tormenta permanente. Y ese equilibrio entre sentir y soltar es una de las formas más profundas de sabiduría interior. La atención plena aplicada a las emociones permite que éstas se muevan, fluyan y se transformen, porque cuando una emoción es escuchada, no necesita manifestarse a través del dolor físico o del agotamiento, y el silencio mental que aparece después de esa escucha es profundamente reparador para el cerebro y para todo el organismo. Este hábito también suaviza la relación con la edad porque cuando las emociones están en paz, el paso del tiempo deja de vivirse como una amenaza y comienza a percibirse como un proceso natural lleno de significado, donde cada etapa aporta comprensión, profundidad y una mirada más compasiva hacia uno mismo y hacia los demás. Cuidar el mundo emocional es una forma de amor propio que rejuvenece desde dentro, porque cuando el cuerpo se siente escuchado responde con mayor vitalidad, mayor serenidad y una sensación de coherencia interna que ninguna intervención externa puede reemplazar. 4. El cuarto hábito es moverse con sentido. Desde la perspectiva de la neurociencia, el movimiento consciente es uno de los mayores protectores del cerebro y del cuerpo. No se trata de exigencia, sino de presencia. El cuerpo humano está diseñado para moverse y cuando permanece inmóvil durante largos periodos, el cerebro interpreta que algo se apaga, mientras que cuando el movimiento se realiza con atención plena, la vida vuelve a circular con mayor armonía, como un río que recupera su cauce y permite que la energía vital fluya sin obstáculos innecesarios. Cuando el cuerpo se mueve con atención, el cerebro libera sustancias que favorecen la regeneración neuronal y el equilibrio emocional, y gestos simples como caminar, estirarse
o respirar conscientemente en movimiento se convierten en un diálogo profundo con la vida, donde cada paso envía una señal de coherencia y cuidado al sistema nervioso. No se trata de realizar esfuerzos extremos ni de someter al cuerpo a exigencias que lo desgasten, sino de habitarlo mientras se mueve, de sentir el contacto de los pies con el suelo, la expansión del pecho al respirar y la suavidad del gesto, porque ese nivel de presencia transforma el movimiento en una verdadera medicina interior. He visto personas recuperar vitalidad simplemente al reconectar con el placer de moverse sin prisa, sin metas externas y sin comparaciones, y el cuerpo responde con gratitud cuando se le escucha desde el respeto y no desde la imposición, devolviendo energía, confianza y una sensación renovada de capacidad. El movimiento consciente reduce la inflamación, mejora el estado de ánimo y fortalece la conexión entre mente y cuerpo, porque no se trata de vencer al cuerpo ni de corregirlo, sino de acompañarlo con atención y amabilidad, permitiendo que recupere su inteligencia natural y su capacidad de autorregulación. Moverse con sentido es también una forma de meditación en acción, donde la mente deja de dispersarse en preocupaciones futuras o recuerdos pasados y se ancla al presente, y ese anclaje calma profundamente el sistema nervioso y devuelve una claridad interior que se refleja en todas las áreas de la vida. Cuando el movimiento se convierte en un ritual cotidiano, el cuerpo recupera confianza, porque cada paso, cada estiramiento y cada respiración amplia se convierten en señales de vida enviadas al cerebro, recordándole que aún hay capacidad de adaptación, aprendizaje y disfrute. Este hábito tiene un impacto profundo en la percepción de la edad, ya que el cuerpo deja de sentirse como una estructura limitada y comienza a experimentarse como un aliado que todavía puede explorar, responder y participar activamente en la experiencia de vivir. Moverse con sentido es honrar al cuerpo que nos ha acompañado toda la vida, agradecerle desde la acción consciente y no desde la exigencia, reconociendo su historia, sus ritmos y su sabiduría silenciosa. El movimiento devuelve al cuerpo la sensación de estar vivo y presente, y esa vivencia profunda de vitalidad rejuvenece mucho más que cualquier tratamiento externo porque nace de una relación consciente, respetuosa y amorosa con uno mismo. 5. El quinto hábito es vivir con propósito. Cuando una persona pierde el sentido, el cuerpo empieza a apagarse. El propósito no es algo abstracto, es una señal biológica de supervivencia. El cerebro necesita un para qué. Cuando lo encuentra, tolera mejor el dolor, la incertidumbre y el paso del tiempo. El propósito actúa como una luz interior que organiza la experiencia. He visto cómo personas mayores, al sentirse útiles, al servir o al amar con intención, recuperan energía y claridad. La vida vuelve a tener dirección. Cuando Dios ocupa ese lugar de sentido, el envejecimiento se transforma. La vida deja de cerrarse y empieza a profundizarse. Cuando el ser humano se despierta cada mañana con una razón íntima para levantarse, algo muy profundo se ordena en su interior, el cerebro interpreta que vale la pena seguir invirtiendo energía en ese cuerpo y en esa mente, y entonces los sistemas internos cooperan de una manera distinta, como si todas las células entendieran que aún hay semillas por cuidar en el jardín interior y caminos por recorrer con conciencia, incluso cuando el tiempo ha dejado huellas visibles en la piel. He acompañado a muchas personas que al jubilarse sintieron que su identidad se diluía, pero cuando reconectaron con un para qué más profundo, algo volvió a encenderse en su mirada, la biología respondió con más vitalidad, el ánimo se estabilizó y el cuerpo dejó de vivir en retirada, porque el sentido no depende del rol social, sino del significado que damos a nuestra presencia en el mundo. Vivir con propósito es también reconciliarse con la propia historia, integrar lo vivido sin negarlo ni idealizarlo, comprender que cada experiencia ha nutrido el suelo interior desde el cual hoy brota una nueva forma de estar en la vida, y cuando esa integración ocurre, el sistema nervioso se relaja, la mente deja de pelear con el pasado y el cuerpo ya no carga pesos innecesarios. Rejuvenecer no es volver atrás, es volver al centro. Es habitar el cuerpo con más conciencia, la mente con más calma y el corazón con más verdad. Cuando alineamos neurociencia, conciencia y espiritualidad, descubrimos que la edad no define nuestros límites, sino nuestra profundidad. El tiempo entonces deja de robarnos y empieza a revelarnos. Potenciar la neuromente es recordar que la vida siempre está dispuesta a renovarse cuando dejamos espacio para ello. Ahora dime, ¿qué hábito sientes que hoy podría transformar más tu manera de vivir esta etapa? ¿Qué parte de ti pide más cuidado y presencia? Déjalo en los comentarios, suscríbete al canal
y sigamos caminando juntos este sendero donde la mente se calma, el corazón se expande y la vida florece, incluso después de los 60.